Bien. Bueno, vamos a arrancar nomás. Vamos, lo que le voy a presentar ahora son lesiones de estomatitis. Ahí se sigue uniendo gente. Vamos a ver lesiones de estomatitis, vamos a ver algo de ruminitis, gastritis, cambios de posición del intestino y si alcanza el tiempo, enteritis. Bueno, vamos a empezar con las estomatitis. Las estomatitis, nosotros las estomatitis nosotros las estudiamos en estomatitis superficiales, que son aquellas lesiones que solamente afectan a la mucosa de la boca, y a la estomatitis profunda, que son lesiones que afectan al tejido conectivo, o sea, a la lámina propia y a la submucosa de la boca. Y nosotros las estomatitis las clasificamos de acuerdo a la lesión que vemos. Lo que estamos viendo en la primera imagen es una estomatitis causada por cándida, una cándida albicans, una candidiasis oral, que es un patógeno secundario que afecta a los animales inmunodeprimidos o con enfermedades sistémicas. eh, y lo que causa cándida, este es un hongo que prolifera en el epitelio de la mucosa oral y causa una paraqueratosis. O sea, la paraqueratosis es un aumento del estrato córneo. Javier, no pasaste a la primera imagen. Lo único que se ve es patología del sistema digestivo. Bueno, gracias. ¿Ahí se ve? No, ¿Ahora? ahí sí. Bueno, gracias. Bueno, la candidiasis oral, lo que ustedes van a ver es una hiperkeratosis, porque crece, prolifera en el epitelio, en la parte superficial del epitelio eh, de la boca, el epitelio estratificado queratinizado, y causa una hiperplasia y acumulación de queratina. Entonces, las lesiones que ustedes van a ver es una lesión muy superficial con acumulación de esta membrana, esta membrana de color grisáceo o marrón claro, que es una mezcla de queratina con restos celulares y con los hongos. Ese es un tipo de estomatitis superficial. Cualquier problema me van interrumpiendo, no hay problema. Cualquier consulta. Entonces es una estomatitis con una hiperplasia epitelial con paraqueratosis o una hiperkeratosis paraqueratótica, que es esa acumulación de queratina y células y de hifas y de células muertas, que es lo que forman esas membranas que cubren la mucosa, en este caso de la lengua. Después tenemos las estomatitis de tipo vesicular. ¿Y qué son las vesículas? Las vesículas son lesiones muy superficiales de la epidermis, del epitelio estratificado queratinizado, y afectan solamente el epitelio. Las vesículas, no sé si ven acá en esta imagen microscópica, se producen porque hay una necrosis de las células epiteliales, epidérmicas. eh, Esas células se separan y se forman estas cavidades llenas de un líquido. Son lesiones sobrelevadas, con un líquido en su interior, y son muy superficiales, son intraepidérmicas o pueden estar inmediatamente debajo de la epidermis, o del epitelio. Son lesiones muy superficiales, habitualmente dejan intacta la membrana basal,
o la capa basal de células epidérmicas, entonces la regeneración es bastante rápida y sin cicatriz. Eh, Dentro de las estomatitis virales tenemos a los virus como la fiebre aftosa, eh, la estomatitis vesicular de los cerdos, los calicivirus en los gatos también pueden causar estas vesículas en la boca. ¿Qué otro ejemplo tenemos? El exantema vesicular. Hay varios virus que causan lesiones con formación de vesículas en la boca. El problema es que esas vesículas no persisten durante mucho tiempo. Rápidamente se rompen y dejan lesiones erosivas, dejan erosiones. Dejan erosiones. Este es un ternero, el anterior era un cerdo con una estomatitis vesicular. eh, y en este caso, este es un ternero con fiebre aftosa. La fiebre aftosa también causa una estomatitis vesicular, pero las vesículas se rompen, no duran mucho tiempo, se forman y se rompen inmediatamente, y lo que ustedes van a ver muchas veces en este tipo de estomatitis, más que vesículas, son erosiones, ¿sí? Que son también lesiones muy superficiales donde se pierde el epitelio, y ustedes van a ver la submucosa hiperémica. ¿Sí? No siempre hay que pensar en virus. Cuando vemos estomatitis de tipo vesicular, también tienen que pensar en enfermedades de orden inmunológico o autoinmunes como el pénfigo vulgar, el pénfigo ampollar, que son enfermedades autoinmunes que también se pueden causar estas mismas lesiones, sobre todo en perros y en gatos, ¿sí? O también pueden pensar en un origen químico o tóxico, ¿sí? Algún irritante o algún tóxico o químico también pueden causar este tipo de estomatitis vesiculares. Otro tipo de estomatitis superficiales son las erosivas. Las erosivas que muchas veces, digamos, son evoluciones de estomatitis vesicular, o hay muchas enfermedades como virales, como el virus que causa eh, la diarrea viral bovina, la fiebre catarral maligna, la lengua azul, son todas enfermedades virales que afectan a varios órganos, o sea, afectan a varios sistemas, pero en la boca ustedes pueden ver una estomatitis de tipo erosiva, sin formación previa de vesículas, ¿eh? O sea que no, eh, que son estas lesiones que ustedes ven acá, las erosiones son lesiones con pérdida de epitelio muy superficial, y lo que ven es la lámina basal o la lámina propia de la submucosa descubierta. Y muchas veces estas erosiones quedan recubiertas por esta costra blanca que es fibrina, que trata de cubrir la lesión. Este es un caso de un animal con fiebre catarral maligna, y este otro caso, una estomatitis también de tipo erosiva, que son todas estas áreas irregulares de la mucosa de color rojo, que son las áreas de erosión. Y en este caso, en este ejemplo, es por un bovino infectado con diarrea viral bovina. ¿Mm? De vuelta, bueno, y tenemos la estomatitis erosiva, y tenemos la estomatitis también, la estomatitis de tipo ulcerativa, que pueden ser una evolución de las estomatitis erosivas cuando se contaminan con bacterias, pueden evolucionar a úlceras. Eh, Después en los pequeños animales tenemos, sobre todo en los gatos, pasó de imagen o no, ¿qué están viendo ahí? ¿Un gato? Ahora sí. Porque yo tengo un retraso acá en mi presentación.
Bueno, las úlceras muchas veces son complicaciones de lesión en la mucosa oral por contaminantes, por bacterias, ¿sí? O por contaminación secundaria. Pero otras veces hay síndromes muy específicos, sobre todo en los animales pequeños, en los gatos y en los perros, que vemos úlceras en la boca. Por ejemplo, este es un gato con una estomatitis linfoplasmocitaria crónica, con úlceras, se ven úlceras en la encía, también pueden tener úlceras en el paladar, y bueno, y en estos casos no se sabe muy bien la etiología, pero muchos lo asocian con un cambio en la microflora en la población bacteriana normal de la boca, con aumento de bacterias anaeróbicas y espiroquetas que son las que causan esas úlceras. Hay algunos que dicen que estos gatos infectados con el virus de la leucemia felina o el de la inmunodeficiencia felina, hay otros que dicen que son los calicivirus o los virus herpes en los gatos que pueden causar eh, estas lesiones y luego el cambio en la flora bacteriana de la boca puede causar esas úlceras. Em, no todas las úlceras de la boca son de origen viral o infeccioso, muchas veces son de origen alérgico o inmunomediadas, como en el caso de este gato, que tiene una úlcera una úlcera crónica ahí en el, no sé si llegan a ver no les puedo mostrar porque tarda mucho en aparecer la imagen en mi presentación, pero no sé si llegan a notar en el labio superior tiene una úlcera. ¿Mm? Esas son úlceras eosinofílicas, eh, que se piensa que tiene una base alérgica o inmunomediada. O sea, no todas las úlceras son de origen infeccioso, también pueden ser alérgicas o inmunomediadas. ¿Mm? O como, ¿llegan a ver la úlcera? Está por acá. Yo no veo porque, Sí se ve. bueno. Sí se ve, Eh, doctor. y otro ejemplo de estomatitis ulcerativa son los animales, sobre todo los perros, que tienen insuficiencia renal crónica y uremia. La uremia causa estomatitis erosivas y ulcerativas. Y lo que pasa es que en la saliva se incrementan mucho los niveles de urea en la saliva y las bacterias ureasas transforman la urea en amoníaco y eso es un irritante para la mucosa. Pero además, en los animales con uremia hay vasculitis. Vasculitis eh, y hay vasculitis, hay trombosis y muchas veces esas úlceras se producen en la boca y en otras partes del sistema digestivo, se producen por esa vasculitis causada por la uremia. Doctor, ¿Sí? puede ser que también, digo, porque tuve un caso con mi perro el año pasado, que también se pigmenta como verde, azul la lengua, un poquito. Eh, ¿Y qué otro síntoma tenía tu perro? Tenía el aliento amoníaco. Puede ser. Generalmente la estomatitis urémica son, además del olor amoniacal que tiene la boca, causa erosiones acá debajo del lado interno de los labios, y úlceras, y a veces hasta necrosis de la punta de la lengua. Y esas úlceras, en el caso del perro, muchas veces se ubican debajo de la lengua y son bilaterales, ¿eh? Esas úlceras por uremia. Y no sé lo que vos viste de color verde, pero a veces esas úlceras se cubren por fibrina o un material fibrino purulento. Puede ser que sea ese el material que vos viste de color verde, en exudado de tipo fibrino purulento. Claro, debe ser igual, le pregunté porque justo me sonó lo de la insuficiencia renal que, bueno, tuvo mi perro
Y Sí. sí, también tuvo un grado de uremia. No sé si llegó a tener, así como usted muestra, una estomatitis, no me acuerdo muy bien, el año pasado fue. Mm. Bueno, los perros con uremia suelen desarrollar, eh, muchas veces desarrollan también gastritis antes que estomatitis. ¿Eh? Pero pueden desarrollar estomatitis o una estomatitis erosiva ulcerativa o una gastritis de tipo hemorrágica. Ya la vamos a ver más adelante. Bueno, seguimos con las estomatitis superficiales. Otro tipo de estomatitis superficiales son las proliferativas, o sea, con formación de pápulas. Las pápulas son lesiones sobrelevadas, eh, en la piel o sea, son lesiones del estrato de los epitelios plano estratificado queratinizado, y que se pueden dar en la piel o en la boca. Y las pápulas son lesiones sólidas, sobrelevadas, bien circunscriptas, pueden tener 1 o 1 centímetro más o menos de diámetro, y son circulares. Y son lesiones sólidas que se producen por la proliferación o la hiperplasia de células epiteliales en esta zona, y también por degeneración de esas células epiteliales, o sea, por una tumefacción celular. Eh, o sea que son lesiones sólidas, a diferencia de las vesículas, que son lesiones sobrelevadas con contenido líquido. Estas son sólidas, son lesiones sobrelevadas sólidas. Eh, y las estomatitis de tipo papular o de tipo proliferativa, ahí tenemos, hay dos enfermedades que producen estas lesiones, que son de origen viral, son producidas por parapox virus, que son la estomatitis papular de los terneros y el ectima contagioso, que afecta a ovejas y a cabras. Lo que estamos viendo en la imagen es una estomatitis papular en un ternero, que es una enfermedad viral que afecta a animales jóvenes, a terneros. Eh, el curso dura una semana más o menos, o sea, es una enfermedad autolimitante. Cuando el ternero adquiere inmunidad, contra este virus, la lesión digamos, desaparece. El problema es que hay que diferenciarlo con otros tipos de estomatitis. Eh, cuando vemos estas estomatitis papulares en los terneros, también lo que nos está indicando es un problema de inmunidad en el rebaño, o sea que hay algo que está alterando la inmunidad del rebaño, de los terneros, porque es un virus que normalmente afecta a animales inmunodeprimidos. O sea que hay alguna otra enfermedad viral que está causando inmunodepresión, eh, o hay un problema con el calostrado de estos terneros. Em, Acá en esta imagen, a ver, acá se ve bien las pápulas, que son lesiones circulares sobrelevadas en la mucosa oral. ¿Eh? Si esto no se contamina con bacterias, la reparación es completa, porque es una lesión superficial. Hay una regeneración completa sin cicatriz. ¿Mm? Acá tenemos otra imagen. Fíjense que son lesiones circulares sobrelevadas. Cuando pasan los días, el centro por ahí se deprime, el centro de la pápula se deprime porque esas células se degeneran y se necrosan y se pierden. Entonces pueden tener un centro deprimido. Em, Después, otro ejemplo de las estomatitis de tipo proliferativa es el ectima contagioso, que también es un parapox virus que afecta a las ovejas y a las cabras, y sobre todo causa lesión en los labios, causa una queilitis proliferativa, o sea que hay una hiperplasia de células epiteliales, pero a diferencia de la anterior, esta es mucho más proliferativa, o sea, hay mucho más hiperplasia, y hay mucho más formación de un exudado o de una costra, ¿no? O sea, es mucho más costrosa o más exudativa la lesión. Afecta a los labios, también puede afecta a animales jóvenes siempre, este es un cordero, o a los cabritos. Afecta la comisura de la boca, por ahí pueden encontrar la misma lesión
en la teta de la oveja o de la cabra, eh, y a veces entre las pezuñas también pueden encontrar este mismo tipo de lesiones proliferativas, pero el lugar típico es la comisura de los labios. Y son una estomatitis de tipo proliferativa, con mucha hiperplasia epitelial y mucha acumulación de costra. ¿Sí? Y hay que tener cuidado porque estos dos tipos de estomatitis, la papular y el estigma contagioso, son zoonócidos, o sea que pueden causar lesiones similares en las manos y los antebrazos de las personas que, que trabajan con estos animales. Esta es la presentación típica del estigma contagioso. Si el animal está muy inmunodeprimido, si el animal está muy inmunodeprimido, esas mismas lesiones proliferativas las pueden ver en la lengua, en el paladar, en el esófago y hasta pueden llegar a los preestómagos, ¿no? Pero no es una presentación habitual. No sé si están viendo ahí una lengua y un paladar. Sí, sí, eso mismo. Bueno, esa es una lesión también del estigma contagioso, que se ven todas esas sobrelevaciones, son las lesiones proliferativas que causan este virus. Bueno, esas son las estomatitis, algunos tipos de estomatitis superficiales. Y dentro de las estomatitis profundas, ahí ustedes pueden encontrar abscesos, pueden encontrar celulitis, o sea, inflamaciones purulentas profundas de la submucosa de la boca, que son cuando bacterias piógenes alcanzan la submucosa por traumatismos o por lesiones previa de la mucosa. O otro ejemplo de estomatitis profunda son las necróticas. Eh, las estomatitis necrotizantes causadas por el Fusobacterium necrophorum. El Fusobacterium necrophorum normalmente vive es un habitante normal de la boca. Pero cuando hay una lesión de la mucosa oral, que puede ser por ejemplo, por una infección viral o por otras lesiones de la mucosa, Fusobacterium penetra por esas lesiones de la mucosa y produce toxinas que causan focos de necrosis de tipo coagulativa. Y las lesiones ustedes de estas estomatitis necróticas normalmente la van a ver en la parte más caudal de la boca y en la faringe. Acá estamos viendo, perdón. Acá estamos viendo en la faringe. Este es en un cerdo, puede afectar a distintas especies. Este es un cerdo con necrobacilosis o estomatitis necrotizante por Fusobacterium necrophorum. Fíjense, afectan la faringe, también está afectada las tonsilas, ¿sí? Y también puede afectar a la laringe, ¿eh? Entonces puede causar disfagia, puede causar problemas respiratorios también cuando afecta a la laringe. Eh, Esa es la lesión de la estomatitis necrotizante causada por Fusobacterium necrophorum, que también es un patógeno que es secundario. Él necesita un daño previo de la mucosa para poder invadir eh, la mucosa, la submucosa y causar este tipo de lesión. ¿Mm? Y otro ejemplo de estomatitis profunda, que ustedes ya la conocen, o sea que no necesitan estudiarla, es la actinobacilosis. La actinobacillus linieresis, que también es un habitante de la boca, y cuando hay traumatismos, ingresa a la submucosa y causa una estomatitis de tipo piogranulomatosa. Y el lugar habitual es la lengua, o sea, ese es el lugar donde asienta la lesión principalmente, o sea, causa una glositis piogranulomatosa. Y está asociada con traumatismos, o sea, el microorganismo ingresa por traumatismos, que son producidos por el alimento, eh, generalmente alimento, digamos, grosero, que causan esas lesiones en la mucosa. Bueno, esta imagen ya la conocen, creo que están viendo, hay una lengua cortada para ver las lesiones, para ver la glositis piogranulomatosa con múltiples piogranulomas.
Y el actinobacillosis no solamente causa una glositis piogranulomatosa, sino también que causa linfangitis y linfadenitis. O sea que usted examina los ganglios linfáticos maxilar o los submaxilares y los retrofaringios, seguramente también van a encontrar ese mismo tipo de lesiones piogranulomatosas. ¿Alguna pregunta con estomatitis? ¿Están viendo ahí unas lesiones similares a coliflores en la boca de un perro? Sí, Bueno, eso es solamente para decir, para decir que las neoplasias en el tracto digestivo de los animales asientan en la boca, principalmente en la boca. O sea, las lesiones neoplásicas del tracto digestivo en los animales están en la boca. El 70% de las neoplasias digestivas asientan en la boca. A diferencia de lo que pasa en las personas, que la mayoría de las neoplasias son del colon, del intestino grueso, del colon sobre todo. En los animales es al revés. ¿Eh? Y cuando hablamos de neoplasia del sistema digestivo, hablamos que la localización está en la boca. Y hay 4 o 5 tipos de neoplasias más comunes que pueden asentar en la boca, que son las papilomatosis, que es lo que estamos viendo en la imagen, que es causado por un virus, el virus de los papilomavirus, que afectan a animales jóvenes y causan lesiones benignas. Los papilomas son lesiones benignas. Fíjense que tienen este aspecto irregular. eh, parece un coliflor. Son lesiones benignas y autolimitantes, o sea, cuando el animal adquiere inmunidad, la lesión regresa en forma espontánea. Esa es una de las principales neoplasias de la boca. Después hay otros 3 tipos que son lamentablemente malignas, que son el melanoma. El melanoma es una neoplasia, en el caso del perro, es una de las, es la segunda neoplasia más frecuente de la boca. Los melanomas son tumores bastante agresivos, malignos, de mal pronóstico, y hacen metástasis rápidamente a ganglios linfáticos y a los pulmones. ¿Querés decir algo de los melanomas, María Silvia? Los melanomas habitualmente se ubican en la parte caudal de la boca y pueden tener esta forma de úlceras en el paladar blando. Muchas veces se ubican acá en el ángulo entre entre las dos mandíbulas. Pueden tener esta forma ulcerada de color negro. eh, pueden localizarse, siempre se ubican habitualmente en la parte caudal de la boca, o pueden localizarse en las tonsilas y producir estas tumoraciones de color oscuro. ¿Mm? Y los carcinomas, que también en el caso del gato es la neoplasia maligna más común, y en el caso del perro es la segunda neoplasia maligna más frecuente de la boca, y las lesiones de los carcinomas son úlceras. Ustedes van a ver lesiones ulcerativas, infiltrativas, y que pueden causar metástasis a los nódulos linfáticos regionales, sobre todo si el carcinoma está ubicado en las tonsilas. Esos son los que más rápido hacen metástasis a los ganglios regionales. Acá tenemos otro carcinoma. Este es en un equino. Y siempre toma esta forma así ulcerativa. Es una lesión de tipo con úlceras. Y otro tipo de neoplasia son los fibrosarcomas, que si bien es una neoplasia maligna,
el fibrosarcoma crece lentamente y tarda en dar metástasis. O sea que si ustedes hacen un diagnóstico precoz, pueden realizar la extirpación quirúrgica del fibrosarcoma y pueden, digamos, puede tener una evolución favorable este tipo de tumores. En los fibrosarcomas habitualmente salen o crecen del periósteo, ¿no? Los fibroblastos del periósteo. Y si bien son infiltrativos localmente, si ustedes hacen un tratamiento precoz, puede tener un pronóstico favorable porque es un tumor que no suele dar metástasis o puede tardar mucho en dar metástasis. Bueno, si no tienen alguna pregunta, vamos a pasar al rumen. ¿Ven un rumen negro y blanco? Sí, Doc. Bueno, Sí, doc. esa es una paraqueratosis. Es una paraqueratosis. La paraqueratosis es una lesión que se da en los animales que reciben una dieta con mucho hidrato de carbono, o sea, muy concentrado y con poca fibra. O sea que es una lesión que ustedes lo van a ver habitualmente en animales alimentados, en rumiantes alimentados a corral o feedlot. Eh, Cuando esa dieta tiene un 10% o menos de fibra, aparece la paraqueratosis, que no es una lesión importante porque no causa síntomas, y suele ser un hallazgo en el frigorífico. Y la paraqueratosis consiste en una hiperplasia y un aumento del estrato córneo del rumen. Entonces, ustedes van a ver que el rumen con paraqueratosis es un rumen con una mucosa engrosada porque hay mucha queratina y las papilas ruminales pierden la forma normal, o sea, pierden esa forma normal de hoja que tienen y se afinan, quedan más finas y se aglutinan unas con otras porque, porque esa queratina que se acumula, hay una hiperqueratosis o un aumento de la queratina que se acumula, eh, forma la aglutinación eh, de esas papilas ruminales, ¿no? Pero no causa ningún trastorno, ningún síntoma y es habitualmente un hallazgo de frigorífico o un hallazgo de necropsia en animales de feedlot, ¿no? Y está asociado con dietas con muy poca cantidad de fibra, ¿no? Eh, Ahora vamos a hablar de la ruminitis. Las ruminitis más comunes, o la causa más común de ruminitis, es por sobrecarga con hidrato de carbono. Esa es la causa número uno de ruminitis. No importa tanto la cantidad, sino la velocidad con que eh, ese animal eh, se le impone esa dieta a ese animal. Los animales que no están acostumbrados y que le cambia en forma brusca una dieta con alto contenido en hidrato de carbono fermentescibles suelen desarrollar ruminitis y acidosis ruminal. Lo que sucede es que los hidratos de carbonos en el rumen, cuando el rumen no está acostumbrado a ese tipo de dieta, eh, se produce un aumento en los ácidos grasos volátiles. Hay una acidosis ruminal y luego hay un cambio en la flora ruminal. Empiezan a aparecer los streptococos y los lactobacillus que empiezan a producir, eh, transformar ese hidrato de carbono en ácido láctico, que es el ácido láctico es el principal responsable de causar la acidez, y el pH del rumen baja de un pH normal de 5,5 o 7,5 puede bajar
abajo, puede bajar por debajo de 5. Y el ácido láctico lo que causa es una necrosis de la mucosa del rumen. Y ustedes van a ver una ruminitis de tipo necrotizante, ¿sí? Con una mucosa ruminal. Ahí está. Acá estamos viendo el rumen distendido con mucho material líquido, porque esta patología también causa una deshidratación, una deshidratación osmótica, o sea, el rumen se llena de líquido, y vemos hemorragias, y también causa una abomascitis y una enteritis, a ver, necrotizante y hemorrágica. Eh, Es muy difícil diagnosticar macroscópicamente la acidosis. Lo que ustedes tienen que hacer es tomar el pH del contenido ruminal. Tiene que ser un pH por debajo de 5. Pero tienen que tomarlo inmediatamente después de la muerte, porque el pH va subiendo a medida que pasan las horas, que van pasando las horas después de la muerte. Lo que estamos viendo ahí es la mucosa del rumen y el efecto que causa el ácido láctico sobre la mucosa. Causa una necrosis del epitelio de la mucosa ruminal. Es una mucosa que está edematosa, hiperémica, y las papilas ruminales están hinchadas de un color rojo oscuro, y la mucosa también se puede desprender dejando una submucosa hiperémica. ¿Mm? ¿Me están viendo ahí? No les puedo marcar porque... Ahí está. Fíjense las papilas ruminales cómo están hinchadas. Están de un color rojo oscuro, y como la mucosa del rumen se erosiona y vemos una submucosa hiperémica y edematosa. Esas son las lesiones de la acidosis ruminal. Esta es la misma imagen. Hay necrosis y erosión y la mucosa que se desprende deja una submucosa muy hiperémica y edematosa. Esa es la lesión de la acidosis ruminal, un caso agudo o sobreagudo. Si el animal sobrevive a la acidosis, a la fase aguda, si sobrevive a la acidosis, a la deshidratación, muchos de estos animales mueren por un colapso circulatorio, por la acidosis metabólica y la deshidratación. Si llegan a sobrevivir, luego vienen las complicaciones de este tipo de ruminitis química, que son las ruminitis causadas por el Fusobacterium necrophorum. O sea, el Fusobacterium necrophorum, de vuelta, está rondando en el rumen. Es un habitante normal del rumen, pero cuando hay una lesión de la mucosa ruminal, como por ejemplo en las acidosis, él puede invadir la pared, la mucosa ruminal, y de vuelta causa la misma lesión que vimos en la boca. Causan focos de necrosis de tipo coagulativa. Y muchas veces estos mismos animales van a tener foco de necrosis coagulativa en el hígado, o sea que causa una ruminitis y una hepatitis de tipo necrotizante. En el caso del hígado, esos focos de necrosis luego se transforman en abscesos, ¿ya? Y otro agente que complica las acidosis ruminales son los hongos. Que los hongos causan una lesión diferente, porque son lesiones que abarcan todo el espesor de la pared del rumen, y son lesiones hemorrágicas. O sea, a diferencia del Fusobacterium necrophorum, que solamente afecta a la mucosa y causa necrosis, ustedes van a ver, perdón, Eh, me-
Ahí está. A diferencia del Fusobacterium necrophorum, que solamente afecta a la mucosa y causa estos focos de necrosis de color marrón, necrosis coagulativa de color marrón oscuro, en el caso de los hongos, la lesión afecta toda la pared de la mucosa y son de color rojizo. Las lesiones son más hemorrágicas. Y son porque lo que producen estos hongos son infartos de tipo hemorrágico. Eh, de vuelta en el rumen tenemos hongos que normalmente viven ahí, el Mucor, Absidia y Rhizopus, son hongos que normalmente viven en el rumen y cuando hay una acidosis ruminal o otra causa que dañe la mucosa ruminal, los hongos se meten, invaden la mucosa, la submucosa, y estos hongos lo que causan es una vasculitis. O sea, a este tipo de hongos les gusta invadir los vasos sanguíneos de la submucosa del rumen. Causan vasculitis, causan trombosis y un infarto de tipo hemorrágico en la mucosa, en los preestómagos. Acá estamos viendo, ya ustedes lo van a ver desde la serosa, los infartos hemorrágicos, porque afecta todo el espesor de la pared del rumen, y van a ver círculos, lesiones circulares de distintos tamaños, eh, de color rojizo o hemorrágico. Acá estamos viendo, en el anterior era un bovino, este es de una oveja, que acá prácticamente afectó, fíjense, todo el omazo, y acá afectó, todas estas zonas son de infarto hemorrágico causado por las micosis ruminales, y acá hay otro foco de infarto hemorrágico. Si abren el rumen van a ver la misma lesión que lo ven desde la serosa, lo van a ver en la mucosa, que son múltiples focos de infarto hemorrágico. O sea que los animales, de vuelta, volvemos a la sobrecarga con hidrato de carbono. Si la sobrecarga con hidrato de carbono no le causó la muerte por esa acidosis que le provocan en la fase aguda, el animal luego puede morir o desarrollar una ruminitis, ya sea bacteriana, por Fusobacterium necrophorum, o micótica. Habitualmente estas ruminitis micóticas, el animal no se recupera de este tipo de ruminitis. Y el otro tipo de ruminitis que nosotros solemos ver son las de origen tóxica. Las ruminitis causadas por intoxicación con mio. No sé si conocen esa planta. No sé si se ve la planta ahí. El mio lo que tiene es, el mio vive con un hongo, y ese hongo produce una micotoxina que absorbe la planta. O sea que la lesión es causada o es inducida por esa micotoxina que es producida por un hongo que vive junto con la planta. Y la anamnesis principal de este tipo de intoxicaciones es que son animales que nacen, afecta a rumiantes, ¿no? Principalmente a rumiantes. Son animales que nacen en campos donde no hay mio, o sea, no conocen el mio, y luego son trasladados a campos donde sí hay mio. Entonces esos animales no desarrollan aversión por la planta. Y la pueden consumir y causa un cuadro clínico bastante agudo, con muerte en muy pocas horas. El animal está muy deprimido, habitualmente se lo encuentra muerto en el campo, o si se ven los síntomas es un animal que está muy deprimido, con mucha depresión, por ahí tiene signos neurológicos también, y el curso es muy rápido. Ustedes van a ver un timpanismo ruminal, y cuando examinan el rumen van a ver lo que causa estas micotoxinas, es una ruminitis necrotizante hemorrágica. O sea, van a ver amplias áreas del rumen con necrosis y con hemorragias.
Ahí estamos viendo la mucosa del rumen. Es una mucosa que está muy hiperémica, muy edematosa. Fíjense las papilas ruminales cómo están hinchadas, están tumefactas y de un color rojo violáceo. Porque esta micotoxina causa necrosis de las células del epitelio del rumen. Acá tenemos una imagen microscópica donde vemos las lesiones en el epitelio de la mucosa del rumen. Y otra lesión muy importante de este tipo de intoxicación es la necrosis de tejido linfoide. Esta micotoxina también causa necrosis de linfocitos en tejido linfoide. O sea que cuando ustedes tienen un caso de intoxicación con mío, tienen que mandar no solamente el tracto digestivo, sino también tienen que mandar vaso, nódulo linfático, timo, médula ósea. O sea, tienen que mandar. Y si nosotros encontramos ruminitis necrótica y necrosis de linfocitos en un bovino o en un búfalo o en cualquier rumiante, entonces esas dos lesiones es bastante sugestiva de ruminitis tóxica por mío. La lesión no solamente afecta al rumen, también afecta al abomazo, causa una abomacitis necrótica hemorrágica y también afecta al intestino, causa una enteritis también con mucha necrosis y hemorragia. Bueno, esa es la intoxicación por mío como ejemplo de ruminitis de origen tóxico. Otras ruminitis tóxicas pueden ser por el consumo accidental de urea, cuando ya sea accidental o porque se le da urea al alimento de los rumiantes como suplemento de nitrógeno no proteico. Si ustedes le dan mucha urea, pueden desarrollar también esa ruminitis de origen tóxico. O por ahí hay intoxicaciones o ruminitis tóxica porque consumen a veces fertilizantes fosforados también. Esos son otros ejemplos de ruminitis tóxica. ¿Alguna pregunta con ruminitis? Vamos a hablar de gastritis. Le voy a mostrar algunos ejemplos de gastritis. Acá la gastritis le conviene estudiar de acuerdo a la etiología. Entonces acá lo que estamos viendo es una gastritis traumática, que son producidas sobre todo en perros y gatos que se tragan cuerpos extraños. Acá estamos viendo, y en los gatos también, además de cuerpos extraños, pueden encontrar bolas de pelo, que también pueden causar lesiones mecánicas de la mucosa del estómago, y pueden encontrar pequeñas erosiones y úlceras. Eso es un tipo de gastritis mecánica. Después tenemos la gastritis de origen urémico, que lo vemos sobre todo en gastritis necrótica hemorrágica en perros con uremia por insuficiencia renal crónica. No sé qué están viendo ahora. ¿Se ve un estómago con coágulo de sangre adentro? El estómago de la gastritis urémica se está viendo. El que tiene los coágulos de sangre y una parte está toda edematosa. Sí, porque yo pongo no veo la diapositiva, por eso les pregunto. Bueno, le puse esa gastritis urémica como otro ejemplo de gastritis. La uremia en perro con insuficiencia renal crónica suele cursar con gastritis de tipo necrotizante y hemorrágica. Acá tenemos otro caso, pero mucho más severo, de una gastritis necrotizante y hemorrágica en un perro con uremia.
¿eh? Eh, lo que le decía anteriormente, muchas veces uno puede o no tener estomatitis, pero una de las lesiones de la uremia son las gastritis necrótica hemorrágica. Dentro de los agentes infecciosos que causan gastritis, son bastante raros, muy poco frecuentes. Eh, Como único ejemplo que encontré, tenemos las abomacitis. Las abomacitis causadas por Clostridium septicum, que afecta sobre todo a las ovejas, eh, y no se sabe muy bien cómo el Clostridium septicum invade la mucosa del abomaso. Porque el Clostridium septicum primero tiene que invadir la mucosa del abomaso para producir toxinas que causan estas, eh, estas zonas de necrosis y de hemorragia. Es una enfermedad que se da en los climas fríos y algunos médicos especulan que el pasto helado causaría hipotermia en la mucosa del abomaso y eso podría abrir la puerta para el Clostridium. Pero muchos no están de acuerdo con eso porque imagínense que el pasto primero tiene que pasar por el rumen antes de llegar al abomaso, o sea, es imposible que llegue tan frío como para que cause hipotermia. O sea que todavía no se sabe muy bien cómo el Clostridium septicum invade la mucosa del abomaso en estos animales, en estas ovejas, y causan estas abomacitis hemorrágicas. Una lesión similar lo pueden ver en los terneros, pero causado por Clostridium perfringens tipo A, o por sarcina, que es otra bacteria que puede causar en los terneros gastritis necrótica hemorrágica. Esos son los 3 ejemplos que encontré de gastritis de tipo infeccioso. O sea, es muy poco, de origen bacteriano, es muy poco frecuente. Eh, otro ejemplo Sí. en este caso, ¿sí? Eh, Tenía una duda nomás, pero no me ¿Sí? acuerdo si en micro nos dijeron por la Helicobacter pylori y esos animales, ¿no? Bueno, el Helicobacter pylori es una causa gastritis, úlceras, pero en los humanos. Eh, Hasta ahora, en los humanos y en los primates, ¿eh? En los primates no humanos también causa gastritis y úlceras. También predispone a los carcinomas y En a los el felinos hematoma. también puede llegar a producir una gastritis, Ah, eh, pero tiene que haber otra cosa que predisponga. O sea, generalmente el Helicobacter puede estar mucho tiempo, puede estar ahí en el estómago de manera sintomática, pero por ejemplo, en los humanos que tienen Helicobacter y que conviven con felinos, se pueden autotransmitir, digamos, en ese caso, pero tiene que haber otra cosa para que te genere lesiones, digamos, puede estar asintomático muchísimos años. Sí. ahí está, listo. Gracias. Sí, en los animales domésticos hay mucho reporte de aislamiento de Helicobacter y hay un montón de especies de Helicobacter. Pero lo más seguro es que esos Helicobacter son habitantes normales de la mucosa del estómago. En la única especie de animales que sí está demostrado que es un patógeno es en los hurones. En los hurones el Helicobacter mustela causa gastritis, una gastritis linfoplasmocitaria. Después en las demás especies domésticas
digamos, no está muy bien demostrado. ¿Mm? O sea que el Helicobacter pylori es un problema del humano, de los primates, en algunos gatos y puede causar problemas en los hurones. ¿Eh? Entendido, profe. Gracias. Lo que estamos viendo acá es una bomacitis de vuelta, una bomacitis micótica en un ternero. De vuelta, acá los hongos que pueden afectar el estómago son el Absidia, Rhizopus y Mucor, pero no son patógenos primarios. O sea, al igual que en el rumen necesitan, al igual que las ruminitis micóticas necesitan una lesión previa para que puedan invadir la mucosa del rumen y causan la misma, perdón, la mucosa del abomaso, y causa la misma lesión que ya vimos anteriormente, causan focos de infarto hemorrágico. O sea, los hongos invaden la mucosa, la submucosa, causan vasculitis y causan estos focos de infarto hemorrágico, ¿sí? Que abarca no solo abarca toda la pared del estómago. De vuelta acá no son patógenos primarios, acá tiene que haber o una infección viral eh, o algún traumatismo o eh, puede ser un tratamiento también con antibióticos o un tratamiento con corticoides, o sea, algo tiene que haber para que se dañe la mucosa del estómago y puedan estos hongos invadir y causar lesión. Pregunto, pero yo pregunto por curiosidad nomás. ¿Un estrés crónico puede también servir como puerta de entrada o no para eso? Eh, Puede ser las patologías que se asocian con estas abomacitis micóticas son o tratamiento puede ser con corticoides, tratamiento con antibióticos prolongado, enfermedades virales, por ejemplo la diarrea viral bovina o enfermedades virales que causan diarrea viral bovina, eh, adenovirus o virus que causan una lesión en el estómago. Y no me acuerdo de otras, pero puede ser que sí, que el tratamiento o el estrés crónico pueda causar úlceras y que por esas úlceras se metan los hongos. De todas formas, los hongos nunca son patógenos primarios. O sea, ustedes siempre tienen que buscar, siempre tienen que saber que hay alguna lesión previa. Mm, Y entramos a los parásitos. Creo que los parásitos son la causa más frecuente de gastritis y de abomacitis en los animales. Lo que estamos viendo acá es una abomacitis causada por ostertagia. La ostertagiosis afecta a bovinos y a ovejas y eh, lo que causa es la lesión que causa en el abomaso es una abomacitis de tipo proliferativa o hiperplásica. Y la lesión es causada por las larvas de la ostertagia. O sea, las larvas de la ostertagia ingresan por los pastos y las larvas en el estómago invaden o se meten dentro de las glándulas del estómago. Y ahí hacen estadio 1, estadio 2, 3, 4 y 5. O sea, las larvas de estadio 3, 4 y 5 son las que están viviendo ahí en la glándula, en las glándulas del estómago, y causan una hiperplasia y una proliferación de células mucosas. O sea que se cambian las células secretoras de ácido clorhídrico y pepsina, se cambian por células mucosas. O sea que es una gastritis de tipo hiperplásica eh, con hiperplasia de células mucosas. Y la lesión macroscópica, sí, Otra pregunta porque yo no sé, ¿vos estás viendo la macro? mira, ahí estamos. En esa se ven como círculos
claro. con una depresión en el medio, y después se ven otros como que tienen petequias. Bueno, Las sí, larvas estarían en en los que se ven como círculos, digamos, ahí están las larvas metidas, ¿o claro, no? ¿O sí. es las petequias nomás? No, no. Esos puntitos son petequias, pero no sé si ven ahí esa imagen. Ahí Bueno, se ve otra que se ve todo como como nódulos, vendría a ser, bueno, pero no son tan redondeados, pero uno al lado del otro. bueno, esa es la lesión que causa la ostertagiosis, tanto en vacas como en ovejas. Las larvas se meten en la glándula, causan una hiperplasia de células mucosas en la glándula, y esa hiperplasia ustedes la van a ver macroscópicamente como con formación de nódulos pequeños. ¿Mm? Porque la hiperplasia afecta, afecta a la glándula, pero también, eh, también abarca parte del epitelio superficial. Y esa gastritis hiperplásica ustedes la van a ver como la mucosa se llena de nódulos de 2 o 3 milímetros, son muy pequeños, y le da ese aspecto nodular a la mucosa. ¿Mm? Dentro de cada nódulo correspondería a una glándula donde está viviendo adentro la larva, y ese nódulo se forma por la hiperplasia de células mucosas. Acá hay otra imagen, no sé si ven, donde hay un nódulo al lado del otro. Bueno, esa es la lesión de la ostertagiosis. Eh, Causa una abomacitis hiperplásica con formación de nódulos, que parece una calle empedrada con adoquines. Y es un problema grave porque causa hipoproteinemia, y son animales que tienen diarrea e hipoproteinemia. Otro parásito muy común es el Hemoncus contortus, que causa, eh, el Hemoncus contortus causa, eh, se localiza en el abomazo en este caso es de una oveja, y causa, los animales mueren de anemia porque son parásitos hematófagos. ¿Están viendo esa imagen? Sí, sí, Doc. Bueno, después otro ejemplo de gastritis en los equinos, tenemos al Gasterófilus. El Gasterófilus causa gastritis en equinos. El Gasterófilus, el que estamos viendo acá es intestinalis, y el nasalis. Los gasterófilos son larvas de moscas. Las moscas ponen sus huevos en el pelaje cerca de la cara, o en el pelaje, en la piel, en el pelaje de las extremidades, cuando el equino se lame o se rasca. eh, Toma esos huevos, y las larvas hacen un ciclo de su vida, una parte de su vida crecen en el estómago del equino. Eh, y están adheridas, este es el esófago, tienen dos localizaciones. El Gasterófilus intestinales afecta a la parte esofágica del estómago. Se adhiere y forma pequeñas úlceras, ¿eh? En esa lesión, en ese lugar. Y el Gasterófilus nasalis, ¿están viendo ahí el duodeno? El Gasterófilus nasalis causa una lesión en el duodeno, principalmente en el duodeno. O sea, se adhieren al duodeno y causan pequeñas úlceras en el duodeno. Cuando el Gasterófilus termina de crecer, se desprende, sale con las heces y se entierra en el suelo para pupar, y de ahí sale la mosca adulta. Otra gastritis Doc, parasitária, sí, y o sea, la larva aguantaría entonces el pH ácido. sí, ella sobrevive
en el estómago. Sobre todo está localizada, depende de la especie, el intestinal y está en la parte esofágica. Y el Claro, claro, duodeno, en la, en la parte esofágica, el estómago, el pH no es tan ácido. claro. Y otro parásito del estómago del equino es la Drachia megastoma. Drachia megastoma es un nematode que causa una gastritis granulomatosa focal, o sea, causa una lesión granulomatosa focalizada y se ubica en el estómago glandular cerca o en el borde o en el límite con la parte esofágica. Y no sé si ven esta parte blanca que está acá, de la parte esofágica, Sí se ve. eh, y habitualmente la lesión nodular granulomatosa está ahí en el borde, en la parte glandular, pero en el borde. Y esta lesión es un granuloma, pero adentro del granuloma están viviendo los adultos. Drachia megastoma, que forma como si fuera una bolsa, eh, que, acá la lesión, fíjense que el que hizo la necropsia apretó la lesión, por eso estamos viendo, se ven los gusanos que están saliendo porque están dentro de la lesión el gusano, ¿no? Están dentro de la lesión, pero el que hizo la necropsia se ve que comprimió el nódulo y por eso se ven los gusanos afuera, ¿no? Pero están dentro de la lesión y salen los huevos por pequeños orificios que tiene ese granuloma. Y otro parásito es la Physaloptera. La Physalopteriasis causa gastritis y anemia, porque es un parásito hematófago. En este caso es un oso hormiguero, pero también se lo suele ver afecta a muchas especies, también lo solemos ver en perros y gatos. Tiene un ciclo, el Physaloptera tiene un ciclo indirecto, y los insectos son los huéspedes intermediarios. Entonces, en este caso, el oso hormiguero, al comerse las termitas infectadas con, lo, con Physaloptera, desarrolla la enfermedad, eh, y causa una gastritis de tipo crónica con el Physaloptera. Busca los vasos sanguíneos de la lámina propia, o sea que causa perforaciones de la mucosa para llegar a la lámina propia y alimentarse los vasos sanguíneos, pero la mucosa que rodea al parásito causa una hiperplasia de células mucosas y una metaplasia de células mucosas, o sea que hay una anemia y una gastritis de tipo hiperplásica, con hiperplasia de células mucosas, productora de muco. Pero el principal problema es la anemia que causa esta parasitosis. ¿Está? Vamos a hablar un poco de úlceras ácido-pépticas. Las úlceras ácido-pépticas, en la formación de las úlceras ácido-pépticas, digamos, hay dos factores que juegan para que se formen estas úlceras. Por un lado está el efecto necrotizante del ácido clorhídrico y la pepsina, y por otro lado están los factores protectores que protegen a la mucosa. O sea, cuando hay un desequilibrio en estos factores, se desarrollan las úlceras ácido-pépticas. Lo más común es que esas úlceras, por efecto del ácido clorhídrico y la pepsina, se desarrollen porque hay algún daño de la mucosa del estómago. ¿Qué puede causar daño en la mucosa del estómago? Pueden ser, por ejemplo,
pueden ser de origen, puede ser por fármacos, puede ser por la utilización de antiinflamatorios no esteroides, como la aspirina, la fenilbutazona, el peroxicam. Son todos antiinflamatorios no esteroides que, si se usan en sobredosis o por mucho tiempo, pueden causar úlceras en el estómago. Y eso es porque inhiben ¿se acuerdan de la ciclooxigenasa, de las prostaglandinas? Estos antiinflamatorios inhiben la ciclooxigenasa que producen prostaglandinas. Y las prostaglandinas en el estómago, sobre todo la E2, es importante para producir bicarbonato en el moco del estómago. Aparte, las prostaglandinas también participan en mantener normal la microvasculatura del estómago. O sea que estos antiinflamatorios, al inhibir la síntesis de prostaglandinas, digamos, eliminan un mecanismo protector muy importante del estómago, que es la síntesis y la producción de bicarbonato. Que el bicarbonato está en el moco, que producen las células superficiales las células mucosas superficiales del estómago, y evitan que el ácido clorhídrico y la pepsina, o sea, neutralizan el ácido clorhídrico y la pepsina. También los corticoides también pueden ser orígenes causar úlceras. Y los corticoides también, lo que causan es inhibición de la síntesis de óxido nítrico y de prostaglandinas que alteran las prostaglandinas. Son importantes también para mantener normal la microvasculatura del estómago. O sea que los glucocorticoides, y al igual que el estrés, el mecanismo aparentemente sería porque causan hipoxia a nivel local en la mucosa del estómago. Otras causas otras causas que dañan la mucosa del estómago pueden ser cuerpo extraño, como en este caso. Este es un coco que se tragó un perro. Pero en este caso, este cuerpo extraño no solo está causando un daño directo a la mucosa del estómago, sino que está causando una obstrucción del píloro y evita el normal vaciado el vaciamiento normal del estómago. Entonces hay una mayor acidez por retraso en el vaciado del estómago, y en este caso causó una úlcera péptica, que es el ácido péptica. En el perro, normalmente las úlceras ácido pépticas están ubicadas en la región pilórica o en el duodeno. Esa es la ubicación más común. Ahí está el estómago limpio, está el cuerpo extraño, que está Y causando... si, Javier, Sí, si pones la imagen anterior de nuevo, ahí se ve perfecto también la sintomatología, digamos, de cuando claro. hay una hemorragia o una úlcera, que se la ve, mostrarle vos, está en el bordecito, los vómitos que se parecen a borra de café. Sí, Le llaman vómitos en borra de café cuando el sangrado proviene del estómago, y generalmente son por úlceras o por gastritis hemorrágica, digamos, pero más por úlceras. claro, los síntomas de la úlcera en los perros son un apetito que es variable, o sea, hay periodos de anorexia, dolor abdominal, eh, vómito a veces con sangre, melena, o sea, sangre negra, perdón, materia fecal negra, y anemia. Esos son los síntomas que ustedes pueden encontrar en un perro con úlceras. ¿Mm? Y dolor abdominal, no sé si dije.
Y las consecuencias de las úlceras son las hemorragias, porque las úlceras perforan los vasos sanguíneos de la submucosa, las arterias y las venas, y pueden causar hemorragias con anemia, eh, y pueden llegar a perforar el estómago y causar también una peritonitis. O sea que esas son las complicaciones, las hemorragias y las peritonitis por perforación del estómago. Bueno, lo que yo le decía, que la localización habitual de las úlceras en los perros es en la mucosa pilórica o en el duodeno. Acá tenemos 4 úlceras, estamos viendo, y una, que es esta que está acá, se perforó y es la que está causando la hemorragia gástrica. Esperen que me perdí. Acá hay otra, bueno, y otras causas de úlcera gástrica en los perros pueden ser, se reportan úlceras gástricas después, por ejemplo, de cirugías. Después de cirugía o después de traumatismos extensos también pueden desarrollar úlceras gástricas los perros. Eh, y ahí algunos le echan la culpa al estrés. Eh, y los perros, también los perros con mastocitoma, que es un tumor de células cebadas o de mastocitos, también pueden tener úlceras gástricas porque los mastocitomas producen histamina. Y la histamina puede aumentar la secreción de ácido clorhídrico y de pepsina. Entonces, ese aumento en la acidez gástrica puede también causar úlceras gástricas, pero digamos no es tan común. Pero hay que tener en cuenta si ustedes digamos, tienen paciente con mastocitoma. Y otro tumor que es más raro todavía son los gastrinomas, que son tumores de células endocrinas que habitualmente están en el páncreas o en el duodeno y que producen gastrina. Y también estos pacientes con gastrinomas pueden tener úlceras gástricas o duodenales porque está aumentada la producción de ácido clorhídrico y de pepsina. Pero no es, no es muy común. Pero hay que tener en mente si ustedes tienen estos pacientes con gastrinomas o con histiocitomas. Acá tenemos otro perro con úlcera. Fíjense de vuelta, acá la localización está en el duodeno y acá son úlceras perforadas. O sea que las hemorragias y las perforaciones, si la perforación está cerca del páncreas, puede causar pancreatitis. Es otra complicación que ustedes pueden tener. Ahí está una imagen más de cerca de la perforación de la úlcera perforada en duodeno. Y yo le quería mostrar esta imagen, porque las úlceras pueden ser agudas, o sea, puede ser un evento agudo, como en este caso. Fíjense cómo este es el duodeno abierto, y estamos viendo acá la úlcera, y acá hay otra úlcera que perforó el duodeno. ¿Cómo sabemos que es un proceso agudo? Porque los bordes son delgados, son bordes muy delgados. Y acá el proceso necrotizante fue bastante rápido, o sea, el ácido clorhídrico y la pepsina causó una necrosis bastante rápida de la pared del duodeno y lo perforó, pero es una úlcera aguda. En cambio, las úlceras crónicas tienen un borde sobrelevado, porque hay algo de tejido cicatrizal y de epitelio que prolifera para tratar de cerrar a esa úlcera. Entonces, ustedes van a ver un borde sobrelevado. Eh, Esta es una úlcera en un ternero. Los bovinos también son animales que frecuentemente tienen úlceras abomasales, eh, sobre todo los animales que están criados de manera intensiva y está asociado a la alimentación, a la sobrecarga con hidratos de carbono. O sea que novillos que son engordados a feedlot o a corral, o en las vacas lecheras que están alimentadas con mucho hidrato de carbono, ustedes pueden tener úlceras abomasales, que es una lesión bastante común. Y en los terneros también, los terneros que son criados en forma artificial también
suelen tener úlceras abomasales. Algunos son asintomáticos y otros terneros pueden crecer lentamente eh, y por ahí pueden tener muerte de terneros porque esa úlcera o perforó un vaso sanguíneo que le causó hemorragia o perforó y causó una peritonitis. Y en los terneros está, puede ser porque la crianza artificial puede ser, o el destete precoz puede ser que sea una causa de úlceras, ¿sí? Otros mencionan al estrés, el estrés que le causa esa crianza artificial, y otros hablan de que pueden haber infecciones virales que causan ese daño inicial en la mucosa y que desarrollan esas úlceras abomasales. Y los cerdos también tienen úlceras, pero a Javier, diferencia... ahí te pidieron si podés mostrar la imagen de las úlceras de paredes delgadas, de las agudas. Claro. Esta es una úlcera en un perro, una úlcera duodenal aguda. Lo que yo les decía, que las úlceras agudas, el efecto necrotizante del ácido clorhídrico y la pepsina ocurren rápidamente y nos damos cuenta que es un proceso agudo por el borde de la úlcera. Es un borde muy delgado. Es un borde muy delgado y fíjense que es muy delgado. O sea que acá el efecto necrotizante del ácido clorhídrico y la pepsina ocurrió muy rápidamente. Son úlceras con bordes muy delgados. Profe, o sea, se podría decir que la úlcera fue más rápido que el efecto de reparación. Claro, claro. Es para que no tengan ustedes en la cabeza que las úlceras siempre es un proceso crónico. Las úlceras ácido-pépticas pueden suceder rápidamente, ¿eh? Porque eh, las úlceras, recuerden, la úlcera ácido-péptica es causada por la necrosis. Es una necrosis del estómago del duodeno causada por el ácido clorhídrico y la pepsina. Por eso se forman las úlceras ácido-pépticas. Por el efecto necrotizante del jugo gástrico. Puede suceder rápidamente, como en este caso, o puede ser crónica, como en este caso, ¿sí? Donde vemos un borde sobrelevado. Este es en un bovino, en un novillo de feedlot. Y en los cerdos también, la úlcera ácido péptica, ustedes lo van a ver en la parte esofágica del estómago. Acá está, fíjense, este es el esófago, y toda la porción esofágica es la que se afecta en las úlceras ácido pépticas del cerdo. Y acá el problema en los cerdos el problema es de acidez, o sea, y está relacionado con la alimentación. Se vio que estos cerdos con estas úlceras tienen un contenido gástrico muy líquido, muy fluido. Y esa fluidez del contenido gástrico evita la normal, eh, la normal distribución del gradiente de pH en el estómago. Ustedes saben que el estómago tiene normalmente un gradiente de pH que va desde la porción esofágica hasta la porción pilórica, que es más ácido. O sea, va variando el contenido gástrico. El gradiente de pH es más alto en la porción esofágica y más bajo en la porción... Eso sucede normalmente, ese gradiente de pH en el contenido gástrico. Ahora, si ustedes dan un alimento muy molido o muy fino, que hace que el estómago se llene de líquido, que es lo que pasa en los cerdos, entonces el contenido anormalmente líquido del estómago evita que ese contenido gástrico pueda
manejar ese gradiente de pH, y la parte esofágica del estómago está, digamos, con un pH más ácido, y es lo que empieza a dañar la mucosa, esta parte de la mucosa gástrica, ¿no? O sea que en los cerdos está asociado con alimento muy finamente molido, que hace que el contenido gástrico esté muy líquido y evita esa normal distribución del pH en el estómago. Hace que la porción esofágica del estómago sea más ácida de lo normal, y la lesión empieza con una paraqueratosis, o sea, hay una hiperplasia de las células eh, epiteliales de esa parte esofágica. Hay un aumento del estrato de queratina, pero esa queratina luego se desprende, se fisura, y ahí continúa con las úlceras. Y en el estómago, en los equinos también, en los equinos las úlceras gástricas también son habituales, sobre todo en los equinos deportivos que están en entrenamiento. Y acá puede suceder algo parecido a los cerdos, que lo que pasa es que el equino deportivo está sometido a una dieta, o sea, periodos de dieta con periodos de restricción de alimentos. Entonces eso puede pasar que el contenido gástrico en algún momento esté más líquido de lo normal, y que también ese gradiente de pH no se pueda formar normalmente, y que la parte esofágica esté más, sea atacada por el ácido. En el equino, igual que en el cerdo, también las úlceras normalmente están en la parte esofágica del estómago. Ese es el lugar más común. No me aparece en la imagen, pero creo que es... a ver, no me... Tengo un problema con presentación. Ahí que están viendo. Ahí se ve el del cerdo, el que explicaste que Sí, para que era se por la está con- cantidad de líquido, la que es bien Ahí está. redonda. Y ahí se ve una media con forma de Bueno, gota. bueno, este es el estómago del equino con úlceras. Este es el que yo le quería mostrar y no aparecía. En los equinos, igual que en los cerdos, las úlceras están en la parte esofágica, ¿ven? Esta es la porción esofágica del estómago, y esta es la porción glandular. En los equinos normalmente la ven en la porción esofágica, la úlcera. Y puede suceder igual que en los cerdos, que sea un contenido gástrico muy líquido, y eso hace que la parte esofágica esté más en contacto con el ácido. Otros dicen que los equinos en entrenamiento, cuando aumenta, o sea, tienen la presión abdominal incrementada, o incrementa la presión durante el entrenamiento, y eso impulsaría el contenido ácido hacia la parte esofágica. Eh, bueno, esa es otra Tipo como teoría. una especie de reflujo, ponele, una Claro, cosa como que así. causaría un reflujo hacia la parte esofágica. Pero bueno, esa es otra explicación que dan algunos médicos. Y no hay que olvidarse de los corticoides y de los antiinflamatorios no esteroides, que en el equino también, ¿no? Los equinos deportivos también cuando reciben un tratamiento para el dolor o antiinflamatorio, también pueden desarrollar estas úlceras. Leí por ahí que se hizo un estudio endoscópico en equinos deportivos, y muchos animales clínicamente normales tienen úlceras en el estómago. O sea que en el equino deportivo aparentemente es una lesión habitual en el estómago. Lo que pasa que también debe ser que están, al estar expuestos a tanta presión, y le genera un estrés
un estrés crónico, ya sea las restricciones alimentarias, los entrenamientos, o sea, digamos medio que lo mismo que el deportista de alto rendimiento. O sea, es una actividad que para ellos no sería normal. Entonces, por ahí capaz, por el estrés debe ser que todos tienen alguna lesión en el estómago. Digo, no sé. Sí, o sea, es bastante frecuente, es para tenerlo. No crean que es una lesión exclusiva del humano, o sea, los animales, la úlcera ácido péptica es una lesión es común, es bastante frecuente. ¿Ven ahí un vólvulo? Bueno, Sí, sí. bueno, es solamente le voy a dar la definición nomás de tres cambios de posición del intestino, que es el vólvulo. Uno es el vólvulo. El vólvulo es una torsión de los intestinos con su mesenterio. O sea, es una torsión, como la están viendo ahí, del intestino con su mesenterio. Y es uno de los cambio de posición más comunes del intestino. Eh, entonces es un cambio de posición, es una torsión, pero con el mesenterio. También se llama torsión mesentérica o vólvulo. Acá lo estamos, y la lesión que provoca es un infarto tipo hemorrágico. ¿Están viendo ahí? Sí, sí, se ve. Causa un infarto de tipo hemorrágico. Eso es un cerdo con un vólvulo tanto del intestino grueso como delgado, eh, y son animales que mueren con infarto hemorrágico de esa porción del intestino. En los cerdos, en los cerditos, eh, se cree que el consumo de alimento muy fermentecible puede causar una ingesta, puede causar mucho contenido eh, líquido con gas en los intestinos y puede originar ese cambio de posición. O sea que lo asocian a los vólvulos en los cerdos, lo asocian con alimentos muy fermentecibles. La misma lesión se suele dar en terneros, o sea, en los terneros también pueden ustedes ver esos vólvulos del intestino grueso y delgado. Y la muerte sucede muy rápido. Y el ternero también está asociado con el alimento, pero en este caso algunos lo asocian con animales que son criados con leche artificial, que pueden causar ese tipo de vólvulos. Y en los equinos también es una lesión que la solemos ver y se da sobre todo en el colon mayor. El vólvulo en el equino se lo ve en el colon mayor. Se da en ese órgano porque está predispuesto anatómicamente a ese cambio de posición. Lo que sucede muchas veces es que el colon ventral por ahí se desplaza un poco hacia medial, ¿eh? Y cae, y el colon dorsal cae, y ahí se produce el cambio de posición. ¿Mm? O sea que el equino, los vólvulos, lo van a ver en el colon. Eh, bueno, lo que estamos viendo ahí es un vólvulo del colon mayor causa un infarto hemorrágico del colon y una peritonitis fibrinosa. Puede estar en cualquier parte del colon mayor. A ver, acá capaz que lo entiendan mejor. Acá prácticamente el vólvulo afectó a todo el colon, a todo el colon mayor, y arrastró algo de ciego también en su giro. ¿Se entendió el vólvulo? Sí, Y la intussuscepción es cuando una parte del intestino se mete dentro de otra y causa las mismas complicaciones, causan obstrucciones
y causan, la parte que se introduce sufre de infarto hemorrágico. ¿Mm? Esperen, que ¿están viendo un caballo? Sí, se ve. Bueno, ahí este caballo murió por una intususcepción. Una parte del intestino delgado se metió dentro de otra. La intususcepción puede ser que una parte del intestino delgado se meta dentro de otra, parte del intestino, por ejemplo, del duodeno se meta al estómago, o puede ser que el ilion, por ejemplo, se meta al ciego. Lo que estamos viendo ahí es una parte del intestino delgado que se introdujo dentro de otra. Eh, y la parte que se introduce, toda esa sección ese segmento del intestino sufre infarto hemorrágico, porque se obstruyen, al igual que el vólvulo, se obstruyen sobre todo las venas. Hay una congestión y luego viene la necrosis, digamos. A ver, ahí se nota bien cómo esta parte del intestino delgado se metió dentro de esta otra parte del intestino delgado. Ahí está abierto para que vean cómo esta asa intestinal se metió varios centímetros adentro de esta otra. Y acá las intususcepciones pueden ser por consecuencia de, por ejemplo, una enteritis, o puede ser por lesiones en la pared del intestino. Pueden ser por cuerpos extraños, ¿sí? Que pueden causar esas intususcepciones. Y la torsión es una lesión que no se ve habitualmente y solamente las torsiones solamente se las ve, pero muy esporádicamente en las vacas, en los bovinos, y sucede en el ciego. ¿Eh? Sucede en el ciego. Y la torsión, lo que sucede en la torsión es un giro, pero en el eje hay un giro en el eje del órgano. Y como el ciego en las vacas no tiene anclaje, entonces puede ser que gire en forma longitudinal. ¿Mm? Pero es una lesión bastante infrecuente. Y de vuelta acá, la complicación es la misma, hay un infarto de tipo hemorrágico y acá también está asociado con el tipo de dieta en las vacas que consumen un alimento muy fermentecible. ¿Entendieron las tres diferencias? Vólvulo, intususcepción y torsión. Sí, doc. ¿Tienen ganas de seguir con enteritis? ¿O quieren dejarlo para otro momento? Ya voy 1 hora y media hablando. ¿Qué quieren hacer? ¿Seguimos o lo dejamos para el próximo viernes? Bueno, vamos a dejar porque esta clase es bastante larga y si sigo hablando, Encima faltan, son 81 diapositivas de 121. sí, Faltan por eso, casi sí, mi poco objetivo menos es de la dividir. mitad. Bueno, lo dejamos para la próxima clase, entonces hablamos más tranquilo de las enteritis. Bueno, ¿Tienen alguna yo pregunta? quería preguntar porque lo de las torsiones en los perros, ¿no es que se suele dar también? Del estómago. Eso es un vólvulo, no es una, Ah, no, no es torsiones. claro, sí, es una lesión también común del perro, pero es un vólvulo, no es una torsión, es un vólvulo. Ah, Es una lesión que se da en perros grandes y que comen mucho, eh, y bueno, de ahí le echan la culpa a que
le echan la culpa a que come mucho alimento en poco tiempo, O que come mucho el balanceado y después toman mucha agua, porque claro, viste que el balanceado es muy seco, genera que el animal después tome mucha agua y la dilatación del estómago es muy, muy de golpe, no hay tiempo para evacuar, digamos, ese contenido, entonces se produce ese vólvulo. Pero supuestamente tiene que haber una predisposición también, porque hay animales que, por ejemplo, tienen vólvulos, generalmente sean perros de razas grandes, tipo Gran Danés, Doberman, ovejeros, alemanes, y tiene que haber una predisposición, porque no todos tienen vólvulos, y generalmente el perro que hace vólvulos una vez, te puede hacer otra vez. O sea, ahí ya con ese animal tenés que tener cuidado de cómo le das de comer, qué tipo de comida le das. O sea, no es que todos tengan tampoco. O sea, tiene que haber una predisposición más el tipo de alimento, digamos. Claro. Perdón que me meta ¿está bien? ¿Está bien? a conversa. Mejor. En Porque veo que Francisco es el único que pregunta, los otros están todos mudos. está comiendo. Y yo ya voy a comer ahora. Sí, está bien. Son vólvulos, eso es lo que se producen. Las torsiones, el único animal que sufre torsión es la vaca y se produce en el ciego. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. chao. Gracias por su tiempo, doctor. Bueno, Hasta luego. chao, chao, chao.